Bueno, la repercusión de estas señoras que hacían las vestiduras de piel de la Ford cambió el concepto en el mundo entero. La Ford, para los años 50, era la empresa número 1 del mundo en procurar la igualdad de trabajo y igualdad de condiciones, y era la empresa patronal más limpia del mundo, la Ford Motor Company, gracias a que la Thatcher los puso en orden y que dijeron, oye, tienen razón, y se volvió la empresa mejor para trabajar en el mundo durante muchos años, la Ford Motor Company. ¿Por qué? Dejó de ver a los clientes, que ya estaban firmes, para crecer a través de sus empleados, calificándolos y pagándoles. Logro de 187 mujeres heroicas, man, porque batallaron. Sobre todo en Inglaterra, donde se dieron los primeros escarceos del sufragio femenino. Ajá. La petición de las mujeres para poder votar. Ajá. Se dio en Inglaterra, muy parecido que en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Ajá. Pero en Inglaterra les costaron palizas, ¿eh? ¿Cómo no? O sea, llegaba la policía y hasta casos con las mujeres, ¿eh? Sí, les llamaban las sufragistas. Las sufragistas. También en esa época el tipo que no llegó a primer ministro, pero era de los segundos de a bordo, el que diseñó el que las gentes tuvieran casas dignas. ¿Qué tipo, man? Porque pasan cómo hablaba el señor, lo que decía. Decías, este señor, si dice que el camino del infierno es el bueno, yo lo agarro. A 70 años de distancia y en otro idioma, tú dices, ese señor trabaja no solamente con pasión, sino con una gran inteligencia, y lo logró. Esos resultados tú los ves en las películas actuales de Inglaterra, si vas por allá a Londres, a Liverpool, a donde te pares. Hay cientos de colonias. Ajá, que todas las casas son iguales. Y son de obreros, man. No y muy bien hechas, ¿eh? Y muy bien hechas. Sí, muy bien hechas. Porque digo, ¿qué hace el Infonavit? No. 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 Dijo como condición que tú le habías dicho, todas deben tener jardín, man, y patio trasero. Y el lujo increíble, baño en la casa, baño. Hijo, man. Pero estamos hablando de 1950. Estamos 46. Hablando de finales de los 40, ¿eh? Exacto, de acabando la guerra. Ahora te vas para Alemania. Alemania la plancharon. Le echaron como 10 veces más de las bombas que hacía falta para ganarle. Tú vas a la Inglaterra, yo conocí Berlín, todavía con las 4 divisiones, me tocó estar de un lado del muro y otro, no había ni esperanzas de que lo quitaran nunca. Era muy interesante ir a ver la Alemania oscura, toda triste, toda de carros antiquísimos, la gente taciturna. A lo que es ahora el Berlín, lo cambiaron así. ¿Cómo? Con políticos de primerísima mano. De políticos de a de veras, man, como la que tienen ahorita la Angela Merkel. O sea, esos son políticos. ¿Qué es un político de a de veras? Sí, pero aparte el bien mayor al bien llevado. Sí, pero aparte es una sociedad con mucha vergüenza. Exacto. Y entonces, eso del ejemplo del señor. Y entonces un político alemán que mete la pata, se va. Bueno, queda apestado por el resto de su vida, ¿eh? Sí. Sus propios conciudadanos le exigen que renuncie, vaya. Entonces, lo que hace un político alemán cuando mete la pata es inmediatamente, para no pasar la vergüenza, inmediatamente presentar su renuncia. Claro. Y pasa en Corea del Sur, y pasa en Japón, y pasa en muchos lados, ¿no? En Japón hasta se suicidan. Sí. Y en ese mismo tono, por ejemplo, ahorita Nicolás Sarkozy, el que fue presidente de Francia, que vino a México, quiere volver a ir. Entonces el electorado le dijeron, encantados de la vida, pero ¿quién va a ser la sucesora de la señora tan guapa que traía, no? Uy, traía una señora... Carla Bruni. Sí, muy... Entonces creo que ya está buscando un relevo, va a ganar. Si trae una vieja como la que se le fue, va a ganar de nuevo, man. Mire, no gaviota en su momento. No tengo duda de que va a ganar por una sencilla razón. No hay... El Hollander no tiene oposición dentro de su partido. Es un líder nato de su partido, que es la derecha moderada. Porque luego está también la extrema derecha, que esa no... son peor que nadie. No, pero Francia es mucho más liberal que eso. Nunca tendrían un gobierno de extrema derecha. No lo veo yo, ¿eh? Entonces, Sarkozy puede ganar por esa razón, porque no tiene ningún liderazgo enfrentado dentro de su partido y porque la gente ya vomita al señor Hollande. Está pidiendo asesoría a la gaviota, que a quién le recomienda para pareja. Bueno.
Porque, ¿cómo se llama la muchacha que trajo aquí a México tan bonita? La esposa de Sarkozy. Carla Bruni. Carla Bruni. Ya está muy cacharpeadona, ¿no? Sí, pero aguanta un piano. Bueno, ¿cómo no? hay una fotografía cuando van las Naciones Rivas, Unidas. no te había oído esa expresión. Sí, ahorita ya de medio pelo, sí la aguantamos todavía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, sí, yo estoy de acuerdo, pero... Usted no se estrese. A ver, Toño se sacrifica. Sí. Está bien. Entonces, Bueno, son es una políticos. mujer Seguimos muy... por ahí, porque hay muchas cosas. Es una mujer muy guapa, muy guapa. Y saludora. Mira, tocaste un tema que a mí se me hace interesante platicarlo, a lo mejor Toque o se ha comentado muchas veces, tú has estado ahí, que lo comentabas, Toño, que se ha leído mucho sobre esto, porque ya lo hemos platicado alguna vez. Habla un poquito más de lo que era, lo que había entre estos dos muros, la diferencia entre uno y otro. ¿En Alemania? En Alemania. Bueno, y ahí lo que pasó en aquel lugar repercutió muchísimo. En Jicotepec, por decirte, directo. Al acabar la guerra, las potencias triunfadoras son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Pues se reparten el botín, entonces toman la posición. Pero del otro lado todavía estaba Stalin, que había sido el que más gente perdió en la guerra, el que había realmente derrotado en todo el frente por los errores de Hitler, dice a meter con los rusos, no aprendió de Napoleón y le rompieron el hocico. Al acabar, en el Tratado de Paz, se dividen el país en 4 secciones. Los aliados dijeron, nos quedamos en la Alemania, la de que está pegado a Rusia, pero pues para ti. Como una suerte de protectorado. Exacto. De desnazificación. Y nace lo que bautizó Churchill la cortina de hierro, que abarca todo lo que se llamó Unión Soviética, todas las potencias que habían estado, Polonia, todos esos países que estaban ahí adentro, todo lo que es Eslovaquia, todos esos países quedaron dentro de la división gratuita que se había iniciado al acabar la guerra, se repartieron el botín. Los rusos se lo toman en serio. Y los alemanes, con la mente cuadrada que les característica para muchas cosas, con esa obsesión, ellos se volvieron más comunistas que los comunistas. Se volvieron más perros de los alemanes que los alemanes contra ellos. O sea, la magia de Stalin o su perversidad logró hacer una élite directora de la Alemania oriental, la parte que tenían ellos controlado, más rígidos que el mismo Stalin y más rígidos que todos los que lo siguieron. Y un día, que fue Nikita Khrushchev, ¿no? Dijeron, vamos, de la noche a la mañana, se ponen a levantar una barda, man. Como el que me cae gordo. Fue en el año 60. Y en el año 61 fue cuando fue Kennedy a Berlín y dijo que él era berlinés. Nada más que la curiosidad es que Berlín estaba como la capital de Alemania dentro del territorio que controlaba Rusia. Entonces, tú conocías Berlín o volando o en un tren que lo tomabas en la parte oriental de Alemania, occidental de Alemania, y te cruzaban toda la parte rusa sin tocar ni bajarte de la tierra ni de nada. A Berlín. Y llegabas a Berlín y en Berlín volvías a abrir al cielo, ¿no? Y en Berlín nunca dejó de estar seccionada la ciudad en 4 partes. Pero no lo notabas tú. La parte inglesa, la parte francesa, la parte norteamericana. Y la parte alemana. Que cruzaba con la parte soviética. Pero pasabas por filtros y sí, no te hacían la vida pesada. La aduana más famosa se llamaba Punto Charlie, Checkpoint Charlie. Era donde se podía cruzar de Berlín Occidental a Berlín Oriental. Además, hay que contar, era una ciudad totalmente amurallada. Sí. Berlín totalmente amurallada. Sí. La mitad de Berlín, la parte occidental, totalmente amurallada. Hazte de cuenta este plato en esta mesa. Y la otra mitad era la parte que estaba en el comunismo, estaba libre. Y todo se hacía con puente aéreo. Exacto. O ferrocarril había. Sí. Al ferrocarril. Sí. Y había una carretera, un autobahn que le llamaban, que la tomabas en las partes de acá, de este lado occidental, y con un salvoconducto podías cruzar pero no se te ocurriera salirte de donde te decían en el Gozi hasta allá. Y llegan siguiendo, ¿eh? Como de aquí a Tucson, por decir ahora, no te puedes mover de ahí, ¿no? Cuando Gorbachev fue, Reagan y el Papa tiran el muro de Berlín. Lo que pasa es que Reagan, en un discurso donde estaba Gorbachev,
Yo creo, supongo, además todo el mundo piensa eso, porque a toro pasado ya el análisis permite decirlo. Claro. Gorbachov ya estaba perfectamente de acuerdo en el asunto. Bueno, había puesto el glasnost y la perestroika. Y entonces pues, se para el cuello Reagan y le dice a Gorbachov en público: señor Gorbachov, tire este muro. Y no, bueno. No hubo necesidad de tirarlo. Ajá. La gente lo tiró, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nos pega? Al calor de las cosas de la cortina de hierro, se quedan un montón de países que ni vela en el entierro tenían, se quedan dentro del poder de Rusia. Entonces dicen, bueno, el café en el mundo, ¿quién lo produce? Colombia, básicamente, Brasil y Colombia. Tercer lugar, casi siempre México. Pero hay un montón de países chiquitos que llegaron a ser 52 países productores de café en el mundo contra 22 consumidores, de los cuales el 50% era Estados Unidos, luego Alemania, luego Inglaterra, luego España, ¿verdad? En esa proporción. Entonces hacen una organización internacional del café con sede en Londres, que cada año se juntaban y hacían el pronóstico. ¿Cuánto café se va a consumir en el mundo hoy? Bueno, ese café va a tener un precio de garantía. Y se llaman partes alícuotas o partes, ¿cómo se llama? Brasil va a producir X millones de sacos, le toca el 40% de la cuota de posible consumo de café. Y en esa proporción entraban Colombia y México y los demás países. Había países pues, que les tocaba a lo mejor 100,000 sacos de café en toda la temporada del año. Quedaban unos excedentes de café que esos se les permitía venderlo a precio, siendo de la misma calidad, a precio de remate, porque tú lo que querías era deshacerte de tu cosecha, se le vendía a los países de la cortina de hierro al precio que fuera. Si tú habías vendido a $1 la libra, por decir algo, el mercado normal sin la cuota de protección, a lo mejor valían 20 centavos. Tú lo vendías, ¿no? ¿Para qué lo querías en tu casa si ya tenías la cosecha encima siguiente? Eso se forma por el muro de Berlín, por la torre, ¿cómo se llama? La muralla de hierro. La cortina de hierro. Cuando tiran el muro, deja de funcionar automáticamente la Organización Internacional del Café en función del precio. Dijeron, como ya no tenemos que regalarle literalmente el café a los demás, que el precio del café sea el peso del mercado. Y de 3.45 que estaba ese 4 de julio de 1989, se bajó a 40 centavos en una tarde. Hasta lo que hace el libre mercado. Lo que hace el libre mercado. Eso fue las consecuencias de la cortina de hierro y la caída del muro de Berlín. Aquí pegó en Jicotepec, no nos hemos repuesto. Porque aquí crecimos en el café y me da una pena muy grande. Tenemos conocidos de todo el café, tú también, todos. Fue una situación totalmente falsa, artificial, que no se supo aprovechar. ¿Quiénes sobreviven? En Chiapas, los que eran cafeteros de toda la vida, en Veracruz, los que son de toda la vida, en Guerrero, pero los demás fue flor de un día. Nunca pensaron que se iba a acabar, man. Pocos países se dieron cuenta de cómo venía la bronca del café, entre ellos fue Colombia. Y luego no esperaban competidores tan feroces como los que hay. Ahora Vietnam es el segundo productor y le anda haciendo cosquillas a Brasil, ¿eh? Sí. Y les anda valiendo gorro. Porque siendo todavía un país oficialmente comunista, más comunista que China. Sin embargo, invirtiendo Estados Unidos ahí, ¿no? ¿Quién? Estados Unidos. Es el principal socio y el que más quieren. Sí, no es China, es Estados Unidos. Ellos a China la ven como una amenaza tremenda, ¿eh? Sí, pero Vietnam en eso es muy parecido al gobierno cubano o al chino. Exacto. O al de Corea del Norte. Exacto. Corea del Norte permite ciertas inversiones siempre y cuando sean de cuatitos. Exacto. Los cubanos, bueno, ya se saben, ¿no? Exacto. Vietnam es mucho más abierto, es muy parecido al gobierno chino. Exacto. Es de puertas abiertas a la inversión, nada más no te metes en política. No te metes en política. Y es un país comunista abiertamente. O sea, tenemos embajada de Vietnam en México. Pero ya ni parece comunista, ¿eh? Hoy visitar Hanoi, vamos, es una ciudad totalmente cambiada, ¿no? Exacto. Pero fíjate cómo una cosa que fue en Berlín, que crearon un señor que era fantástico, Khrushchev, Nikita Khrushchev fue el que levantó eso. Sí. Como puntado, ¿no? Fue un día el señor no estaba de acuerdo en la ONU y en vez de gritar y protestar sacó un zapato y se quitó el zapato delante de la ONU y dio de zapatazos en el estrado. ONU, sí. Y todo el mundo dijeron, ¿y este señor? Pues, le valió al señor, Nikita Khrushchev. Ni hablar, man. O sea, gente, eso eran políticos, man.
Ese era de los chimisclanes de Stalin y supo salirse del stalinismo y sentar las bases de que Rusia volviera a ser un país libre. Llegó a ser premier porque aguantó muchísimo. Avería. No, todas las purgas habidas y por haber, ¿eh? Todo Porque aguantó. Stalin mató a media... no se a mató media solo Rusia, porque no pudo, ¿eh? Pues muy interesante todo. Ya nos vamos, está. ¿eh? No nos Pero interrumpieron estuvo muy hoy, bien. ¿eh? Ahora es una tertulia sin que nos esté interrumpiendo Beto. Como No, latoso, pero bueno. Nos dejó. Es que Hoy no. nos dejó irnos. Ya nos vamos. corriditos, ¿eh? Ya nos vamos. Ya nos Gracias, vamos. buenas noches. Beto. A ver si se repite el fulfe de afio, nos decían antes, ¿no? Que se refifa el fulfe de afio, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando vivías en Hidalgo? ¿Te tomabas pulque tú? Nunca lo he tomado. Ni lo volverás a No se me tomar. antojaba, la mera verdad. Híjole. Está sabroso, pero no se me- Un día vamos a hablar de las cualidades del pulque, el pulque cuatero, cómo se puede uno aprender a respirar por las orejas. Hay muchísimas cosas que vienen producto del pulque. A respirar por las orejas. Y Toda los una técnica. bigotes, ¿eh? y el de los bigotes. El bigote, el alacrán, el atornillo, toda la nomenclatura de la pulquería alrededor. A mí es una vida desastrosa, pero es de un contenido social impresionante. So. Muy bien. Beto, que sea el primero de muchos, que tengamos salud, suerte y seguridad para seguirlos haciendo. Muy bien, pues aquí estaremos dentro de 8 Y- días, el próximo domingo. Antes de cortar, Aquí. felicidades, León, por tu trabajo. Todos los ayuntamientos que han trabajado como locos con la desgracia y un profundo reconocimiento y respeto a las Fuerzas Armadas Sí, señor. que hoy tenemos en la zona. Yo hace rato ya no dije que ¿Eh? en la zona no es la primera vez que No. se aplica el plan DN3. DN3. Ya se aplicó en Sí. el 99, también exitosísimamente. Gracias, señores soldados, ahí nos hemos Sí, de ver. señor. Sí. Siempre con mucho respeto y admiración. Hay que tener valor para hacer su trabajo. Muy bien. Pues Y muchas mucho patriotismo. gracias. Y nos vemos el próximo domingo aquí en TV3 Si nos México en dejan. el programa La Tertulia. Si nos Te vas dejan, enterando que Beto nada más. Cántalo, Este canta, programa canta, fue de si nos ensayo, dejan. porque creo que ni lo grabó. ¿no? Ya ha habido programas que sí nos ha tenido, ¿eh? Sí, en la historia dice como Hubo 3 o 4 hubo un programa que o sea, a la vez cuando tú estás viendo y no sale el programa, está repitiendo uno de hace un mes. ¿Por qué no? Es que no se grabó. Y Sí, algo además, tan simple. ¿sabes qué? Te felicito. Tienes que cuidar a tu clientela. Dice man. Beto que fue Estos la- que entren de relleno. ya yo, señor Toscano, dice Beto que fue la canija censura. Sí, la canija censura. Pues ya debe de ser. Muy Bueno, bien, ya. pues gracias. Nos vemos hasta la próxima.